Seguimos con nuestro matinal de Twitter Café. Es una presentación de Hotel San Martín de Viña del Mar, el epicentro donde nace la noticia, y Nescafé, 75 años de vida. Está Roberto Retamal en línea también. 10 de la mañana con 20 minutos, matinal del Twitter Café sabatino en Radio Valparaíso. Se suma también a esta mesa de conversación junto al candidato presidencial Tomás Jocelyn Holt, el diputado por la provincia de Marga Marga, Marcelo Chis, del Partido Socialista. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Gracias a usted, Mauricio, por la invitación, y buenos días a usted, a Pablo, a Tomás, José Tomás. Muy bien, pues. Oiga, tenemos un contacto telefónico en 63795-296-3795. Muy buenos días. ¿Aló? Buenos días, Mauricio. Aquí con Roberto Retamal. Hola, Roberto, gusto saludarte. Una consulta muy breve porque veo que el tiempo está corriendo rápido. Sí, así es. Para el candidato, he estado escuchando todo el enfoque crítico que se ha hecho con respecto al escenario político actual y concretamente en el caso de la expresidenta Bachelet. Pero yo le tengo una consulta sobre eso. Muchos la han atacado por lo que significó su participación en el terremoto mismo, propiamente tal, en cuanto a las medidas que pudo no haber podido tomar. Pero pocas veces se ha enjuiciado la falta de una decisión oportuna para llamar a las Fuerzas Armadas y sacarlas al tiro. Yo creo que en medio de tanta discusión nadie ha puesto el acento en que todos los presidentes de la República, apenas hubo una calamidad desde el año 1906 en adelante, sacaron a las Fuerzas Armadas porque saben que detrás de un terremoto viene un saqueo. Y desde ese punto de vista, como veo que hay un vacío de debate sobre eso, yo quisiera invitar a Tomás para que él nos analizara esa falta de determinación política en que claramente la ideología impidió sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, mientras en Concepción los saqueos hacían que la gente implorara por un poco de orden público. Esa sería mi consulta, Mauricio. Bien, el comentario de Tomás Jocelyn Holt, también le vamos a pedir sobre el mismo tema el comentario del diputado Marcelo Chis. Tomás. Se cometieron 3 errores civiles, políticos, en ese terremoto. Y creo que la forma de identificarlo está en un artículo en tres artículos que escribió Ascanio Cavallo desde febrero en adelante, y que desmenuzó un informe de la PDI con respecto a lo que había ocurrido en esa oportunidad. El primero es que existió un decreto 2 días antes del terremoto que entregaba a la ONEMI eventualmente la tuición de las Fuerzas Armadas sobre cualquier tipo de calamidad de esta naturaleza, y en realidad es un decreto que generó en el fondo algún tipo de problemas, porque al punto de que hoy día está derogado efectivamente ese decreto, nunca se cumplió. Y además yo diría que hay algunos que han interpretado que detrás de ese decreto hubo un cierto nivel de paro militar, ¿no?, para lo que se expresó 2 días después. Incluso se insinuaba, nadie se atrevió a llegar a hacer una afirmación tan categórica, pero fue un decreto que en realidad no ayudó eventualmente al manejo de la crisis efectivamente del terremoto propiamente tal. La segunda, algo lo insinúa el auditor, que es no se tomó una decisión correcta de llegar y a tiempo declarar en estado catástrofe eventualmente las zonas respectivas. Y la tercera, cuando se dan cuenta una semana después, 8 días después de que existía un sistema de comunicaciones dentro del ejército denominado el Plan Torrente, que habría permitido que la Presidenta se hubiera apersonado en un regimiento, hubiera tenido comunicabilidad completa del país porque estaba operativo en el país, y que el propio ministro de Defensa de la época, Francisco Vidal, ni siquiera haya sabido eventualmente la existencia eventualmente de este plan, en realidad demuestra que en realidad las autoridades civiles que estaban en ese día en el terremoto eventualmente manejando ni siquiera estaban en adecuado cumplimiento o control de sus propias condiciones. Ese es el punto central. O sea, ¿está Gustavo en línea? Yo creo que lo que si a mí más allá hace un exordio respecto de si que yo creo que fue un desastre o no, lo que fue el manejo, si me aprietan a mí a llegar y decir cuáles son las 3 cosas que representan errores netos de la autoridad civil en ese momento de mal manejo, yo diría que esas son las 3 cosas. Marcelo Chilin, ¿qué opina sobre este punto neurálgico respecto de los ataques que se hacen en contra de su candidata a la presidencia de la República, Michelle Bachelet, diputado Chilin?
Mire, nos acaba de refrescar la memoria el almirante González de que el inicio de esta comedia de equivocaciones estuvo dado por las marchas y contramarchas del Choa, y él, bueno, asumió toda la responsabilidad que le correspondía por estos sucesos, en fin. Y de ahí para adelante no podía darse otra cosa que lo que vimos en las pantallas de televisión que ocurrió en las oficinas de la ONEMI, donde se movían y hablaban frenéticamente, pero no se tomaban decisiones. Estaba paralogizado por las informaciones contradictorias que se tenían. Ahora, esto, que es del momento y que tiene que ver con la advertencia o la alarma de que se puede provocar un tsunami que finalmente no se da, no necesariamente tiene que ver con los episodios que relata la persona que acaba de llamar, que son los saqueos posteriores. Y ahí, claro, había problemas como los que enumeró José Tomás. Desde luego, este decreto que facultaba a la ONEMI a tener el mando de las Fuerzas Armadas en estas situaciones de emergencia, que yo creo que ni la ONEMI sabía que existía, ¿no? Porque es una cosa bastante insólita que de haberse publicitado que esto ocurría habría ocasionado un debate en el país bastante amplio, ¿no? Los que habrían dicho que esto no puede ser, los que habrían dicho que esto puede ser, en fin. Ahora, respecto de la reacción y del no llamado a algún estado de emergencia que permitiera sacar a las tropas a la calle para cautelar la mantención del orden, actividad pública, yo creo que lo peor en esto es hacerse el leso, porque bueno, José Tomás fue protagonista de nuestra historia pasada, siendo muy joven, cuando lo eligieron presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, a lo cual yo aporté un pequeño granito de arena, porque los socialistas no éramos muchos en la Católica, pero bueno, le pusimos buena voluntad a las cosas. Pero en esa historia se produjo una fractura entre lo civil y lo militar, que yo creo que hasta el día de hoy no está completamente superada. Tal vez no sea el caso de José Tomás hoy día, ni el mío propio, ¿eh? No tengo ningún tipo de reserva con las Fuerzas Armadas y trato de mantener una relación equilibrada con ellos. Pero claro, cuando se trata de sacar las tropas a la calle, la autoridad de turno, si tiene en la mente esta fractura histórica, lo más probable es que produzca la situación que produjo. Tomás Jorge Lincoln, le pido que tome nota de lo que quiere decir, que hay un contacto telefónico de inmediato, el 296-3795, matinal del Twitter Café. Adelante. Hola. Buenos días. Buenos días, sí. Don Tomás, tuve el gusto de conocerlo un día en el Parque Italia. ¿Ya? Y le entregué una carta en sus manos. Fue el mismo día que yo vine al Twitter Café, por lo demás, últimamente ese día. Sí. Bueno, yo quiero, mi pregunta, lo que están hablando anterior en realidad es una gran realidad y qué triste. Pero yo quiero hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que opina usted del asunto de los 100.000 pesos por un nacimiento de un tercer hijo? No voy a dar mi opinión, pero la suya. Ya. Pero quiero decirle algo. El año 2005, en Estados Unidos, un instituto, Guttmacher, de Nueva York, es una organización sin fines de lucro especializada en temas reproductivos. En el primer trimestre del 2009, el Fondo de Acceso al Aborto en Nueva York aumentó un 60%. Para estos procedimientos respecto a los niveles del año anterior, mientras la cantidad de mujeres que recibe asistencia se duplicó en un 50%. Si aquí no sé con qué intención ofrece 100.000 pesos por el nacimiento de un hijo para una sola vez, mire, no quiero ni decirle lo que pienso, pero yo digo, ahora, este gobierno ha estado propagandizando el matrimonio homosexual. Yo no tengo nada contra los homosexuales, solamente de que pienso de que ellos tienen tantos derechos como lo tiene el común y silvestre. Nosotros somos una idiosincrasia que lo aceptamos, siempre lo hemos aceptado, porque nos falta un amigo, un pariente, que uno tenga una persona en esa condición. Pero ellos se han subido por el chorro porque quieren el matrimonio como tal.
y ya están pidiendo la adopción. Entonces, el presidente ofrece esos 100.000 pesos por un tercer hijo, que es aberrante, porque con 100.000 pesos usted no cría un niño, no lo termina de educar. ¿Ah? Entonces, este país va para gente de la tercera edad. Entonces, ¿cómo con ese procedimiento vamos a que la natalidad crezca? Porque ya de hecho la natalidad en Chile hace rato que está en bajada. Muy bien. Como ya lo fue en Estados Unidos. Gracias por el contacto, pausa en el material del Twitter Café. Faltan 26 minutos para las 8, aquí nos estaban criticando que interrumpimos el diálogo con nuestra auditora abruptamente, le pedimos disculpas por supuesto, pero que nos estaban presionando aquí para ir a la pausa. Las pausas son sagradas, son cada media, el programa que hacemos al aire, son cada media hora, así que a petición de Marcelo Chilin le pedimos disculpas a nuestra auditora que trató como trataba al ex general, tirano. Aquí sacamos. No llegó a tanto. Oiga, Tomayo de Nicol, usted primero quería hacer una son dos temas, son el tema, una cosa que dijo Marcelo y también el tema del bono por hijo nacido, o por tercer hijo nacido. En el tema de Marcelo, le estaba comentando fuera de cámara, que es el tema de ¿por qué motivo esa lógica de esta especie de ruptura militar y civil, que el trauma ya puede ser algo que cueste llegar a identificar en 20 años, pero ya puedo reconocer que puede tenerla alguien? Pero ¿por qué entonces sacaron a los militares para los temporales durante el gobierno de Lagos a la calle, en Santiago, en la región metropolitana, en un si alguien recuerda bien, subieron la ministra de Defensa efectivamente arriba de un tanque, y que fue el momento que catapultó eventualmente a Michelle Bachelet en cuanto a popularidad en ese instante? Hubo una discusión también respecto a sacar o no a los militares en esa oportunidad, y finalmente un jefe del Estado Mayor del Ejército, que era el general Salgado, fue efectivamente el que se le atribuyen las responsabilidades de haberlo hecho, eventualmente en común con acuerdo con las autoridades civiles, y se hizo y demostró eficacia. ¿Para qué estamos con cuentos? Fue una medida inteligente, no fue una medida poco inteligente. Y eso ocurre después de 20 años de interrupción política civil. Entonces, yo el argumento de que el trauma o la ruptura, yo me lo compro poco, porque creo que ya a esta altura, yo creo que en el fondo, voy a decir lo que yo creo que ocurrió el 27 de febrero, mi lectura. Esas fotografías que uno ve, que eran puras autoridades políticas y ninguna técnica, es que yo creo que se estaba cerrando un gobierno y que simplemente se estaba manejando las cosas como venían, por así decirlo. Se les había desbordado la realidad, tenían información incompleta y al mismo tiempo se estaba tratando de dar una imagen de tranquilidad al país de que estaba todo bajo control cuando no lo estaba. Y eso es lo que yo creo que ha generado todo este nivel de desidia y ha descolocado a las personas de ese entonces ante el hecho de que personas sienten que no se tomaron las decisiones a tiempo y tienen todo el derecho a llegar y perseguir responsabilidades por ello. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Podemos teorizar mucho sobre este punto, pero creo que en la ciudadanía quedó bastante claro ese tipo de problema, y creo que hay que llegar y asumirlo, y creo que el resistirse a ello y este afán de Bachelet de querer ser candidata hoy día es lo que impide llegar y hacer ese sinceramiento que de alguna manera es clave para el país, porque mientras no se haga va a costar mucho exorcizar este tema. O sea, voy a decirlo de otro modo, no tengo ninguna duda que si Michelle Bachelet perdiera esta elección en noviembre, uno de las personas más cercanas a ella estarían haciendo como lecturas de la derrota electoral en el mes de enero, y probablemente terminarían diciendo eventualmente que uno de los problemas que nos afectó fue el manejo del 27 de febrero. Y creo que eso te lo reconocen en privado y en público, en todas partes, y creo que es tiempo ya de sincerarlo a tiempo, porque es tarde ya también. ¿Qué opina, diputado Chile? No entiendo bien en qué consiste el sincerar la situación del 27. Mauricio, está Diamantina en línea. Debatida, discutida. Está Diamantina en línea. En fin. Aún no, Así. si está recién en el proceso, si recién efectivamente se está discutiendo la Corte de Apelaciones, efectivamente unas apelaciones a los autos. Pero ha habido algunas resoluciones de la fiscal y de la justicia que han ido aclarando cosas, solicitudes de sobreseimiento que han sido denegadas por razones fundadas. O sea, no estamos a ciegas en esto de... Ahora, esto de hipotetizar de qué es lo que se podría hacer después de la elección de noviembre en el caso que la señora Bachelet perdiera y a qué se le atribuye la derrota, yo creo que es ir demasiado lejos. Primero, en la posibilidad de realización de la hipótesis. Yo creo que,
no tiene visos de que esto se pueda... Y eso que Marcelo decía antes de la pausa, que no hay elección que uno debería considerar ganada. No, Yo le escuché eso en la pausa. Sí, no me equivoco, yo no la considero ganada. Estoy diciendo que... Exactamente, dije que esa hipótesis tenía pocas posibilidades de realización. No estoy diciendo que ninguna, porque el ninguno en política y sobre todo en cuestiones electorales no existe. ¿Los molesto? Un minuto. Tenemos un llamado telefónico, me parece, Mauricio Corvo. Sí, después el bono por tercer hijo. Hay temas pendientes. Sí, buenos días, Twitter Café. Buenos días, señor Mauricio del Twitter Café. Buenos días, diputado de la provincia de Malga. Y buenos días con candidatos que hacen promesas que nunca se cumplen. Muy bien. Oiga, lo más breve posible, por favor. Buenos días, Diamantina. No se pongan a debatir cosas que ya pasaron, porque el gobierno que haga, sea de derecha, de izquierda, de centro, son iguales. Perdóneme, porque si no trabaja la persona no tiene plata para comprar sus cosas, porque cada día están subiendo más las cosas. Y de los estudiantes vamos viendo cómo está la cosa, porque nunca salen castigados, ni a los que matan a un ciclista, ni a los que matan a una guagua. Esa es en realidad, porque la justicia es la misma. Todos se arreglan entre ellos, el que tiene más, pero el pobre nunca se puede arreglar. Esa es la realidad de las cosas, y lo que yo le preguntaría, tanto al diputado Marcelo Chile, y a todos los que trabajan en las leyes en el Congreso, y a los futuros que vienen, ¿por qué no dejan de entrar la leche para los niños de alergia alimentaria severa? Porque hay enfermedades que el país o el gobierno que esté no los cubren en la salud. ¿Qué sacamos con criticar tanto? Si tenemos una mala locomoción, tenemos una mala atención a veces en salud, porque los remedios cuestan tan caro, tenemos una mala población, porque faltan casas, hay gente que anda llorando, pidiendo dónde vivir, que vive de allegado. Preocúpense de eso, no se preocupense de ir a tanto, dedicarse a debatir lo que pasó. Si eso ya pasó, hay que reconstruir, pero cóbrenlos algo, no muy caro. Denlos la pasada siquiera por cosas para pagar lo que uno donde vive. Yo de un terremoto llegué acá en Pérez, del terremoto 65, no le pedí ayuda al gobierno para levantar la casa, con esfuerzo. Muy bien, Diamantina, muchas gracias por su participación en el matinal del Twitter Café Sabatino. Diputado Chilin, usted la conoce, candidato Tomás Jocelyn Holt. Diamantina es una muy importante dirigente social de la comuna de Quilpué. Y es más, la vez pasada que estuve aquí en Twitter Café, ella llamó también. Sí, y es más, es tan perseverante, insistente y logra las cosas para su comunidad. Así es. Oiga, diputado Chilin, candidato Tomás Jocelyn Holt, doña Diamantina apunta a algo que siente la gente y que lo expresa, y que se debe a este tema de muchas veces el desprestigio de la actividad política. Se ve a los políticos preocupándose de grandes debates, pero no de los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía. Marcelo Chilin, ¿qué le puede comentar a Diamantina, diputado? Bueno, la señora Diamantina, como ustedes han dicho, una gran dirigente. Mauricio, está en Notero en línea. Zona de Valencia y está. Y otro llamado también. Punta de Vecinos ha realizado una obra inmensa, con su perseverancia ha logrado la pavimentación de prácticamente todo el sector, un sector muy abrupto geográficamente hablando, y bueno, ella tiene todos los méritos y los títulos como para hablar de la cosa pública con propiedad. Ahora, dicho esto y ligándolo con lo del bono de los 100.000 pesos por el tercer hijo, mire, a propósito del tema de la leche especial que ella menciona aquí, lo que nosotros necesitamos es un gran cambio en la manera de mirar las cosas y de hacer las políticas públicas. Yo creo que esta historia de los subsidios, definidos como políticas públicas pomposamente, en realidad no son más que el equivalente de la caridad cristiana, solo que ha llegado al llamado sistema neoliberal. Y aquí de lo que se trata es que todo el mundo se haga rico y se las bata como pueda en una lucha despiadada y una competencia cruel, y a los que les va mal les vamos a dar limosna. ¿A través de qué? De los subsidios.
Si usted quiere que los chilenos tengan hijos, la educación tiene que ser gratuita y universal para todos, porque es un derecho humano y es anterior a si la persona es rica, pobre, viejo, joven, hombre o mujer. Por eso debe ser universal. Y no digan que no se puede, porque antes sí se pudo. Y ahora que somos más ricos, con mayor razón podemos. El problema es que el país es más injusto que antes. Oye, esa es otra situación. Me interesa el bono. ¿Puedo llegar a meterme en el bono? Sí, al tiro al bono. Bueno, pero lo mismo pasaría si tuviéramos política. Metas en el bono, Tomás, sí. Mira, lo que pasa es lo siguiente, con respecto al bono, nadie va a tomar una decisión de tener un hijo no porque le entregan 100.000 pesos. O sea, no va a ser decisivo en la definición de tener un hijo. Si la intención es para promover la natalidad, es un mal instrumento para promover la natalidad. Pero además, yo quiero ser sincero en una cosa que dice Marcelo. Nosotros estamos entregando en la práctica 2 bonos al año en este instante por causas diferentes. Cada uno de esos bonos está valiendo cerca de $200 millones al año. Si que lo sumamos son $400 millones para un gasto de una sola vez. Yo prefiero 1000 veces suplementar las pensiones, las cuentas de pensiones de recién nacidos en Chile, que son 250.000 niños al año, con $1 millón, $2.000 al año, con un gasto anual de $500 millones, y resolveríamos un problema de las pensiones mínimas en Chile de raíz, porque hoy día más del 60% del país no alcanza para llegar y cotizar para la pensión mínima siquiera. Pero lo que ocurre en este instante es algo que también señala Marcelo, que es hasta cuándo nos compramos eventualmente el gasto corriente de los chilenos en una época electoral. Carolina Toá, el 2009, sí, en agosto del 2009, era vocera Michelle Bachelet cuando dijo la presidenta de la República jamás en época electoral había caído llegar y usar los bonos como una estrategia electoral porque eso era cohecho. Eso es lo que dijo la vocera del gobierno en el 2009, en agosto, para criticar a Sebastián Piñera, en ese entonces candidato a la presidencia. ¿Por qué motivo entonces la actual candidata Michelle Bachelet hace eso que se dijo que nunca iba a caer a hacer? Hoy día el presidente Piñera hizo eso en la cuenta porque él había propuesto un bono marzo. La candidata Bachelet llega y propone llegar y convertirlo en permanente, y posteriormente él tiene que llegar y dar otra cosa adicional. Entonces esta lógica del remate de los bonos es lo que le está haciendo mucho daño a Chile, pero en gran medida producto de que todos han llegado y contribuido la sopa en eso. Oye, nuestro amigo técnico, hay un llamado de un auditor. Saquemos al aire el llamado al auditor. Buenos días, Twitter Café. Corto. Marcelo, brevemente, que tenemos que ir a la pausa. Brevemente, sí. Ustedes, Mauricio y Pablo, son testigos de que esta idea de hacer del bono una política permanente fue dicha en el Twitter Café, en otro horario puede haber sido, pero aquí, y lo propuse yo. Y no solo propuse un bono, sino que propuse que fueran 3 bonos: marzo, el del invierno y el de la primavera para las fiestas del 18 y el fin de año. ¿Qué te desdice entonces respecto a lo que dijiste 2 segundos antes? Entonces no me has dicho. La política. Yo propuse que para evitar la controversia de que si son utilizados políticamente para las elecciones o no, fuera que quedaran un dato fijo por ley. Y eso te evita toda la controversia que si es oportunista, no es oportunista. No, el oportunismo, o sea, ahora que la presidenta Bachelet haya recogido en parte mi propuesta, a mí me llena de orgullo, pero por lo menos tenemos el de marzo. Sí, el problema no tiene que ver con hacerlo permanente o no, sino que es subsidiar el gasto permanente, la cuenta corriente. Ese es un punto central, es un gasto de inversión. ¿Puedo dejar una tarea antes que nos vayamos a la pausa? ¿Y por qué no, en vez de dar bono, haber subido el sueldo mínimo a 2.50? Bueno, pero si yo estoy de acuerdo con que vayamos a las políticas sustantivas, pero como aquí no ha habido la fuerza para alterar la relación de poder que ha existido en el país desde hace 20 años esta parte. Pero dejemos de hacer efectivamente teoría. Mira, la discusión del bono marzo se hizo dentro de la discusión de la ley sobre el salario mínimo, y era una forma de llegar y sacarse el pillo de la discusión respecto al monto completo del salario mínimo que se estaba deteniendo en ese instante. O sea, te dan un bono para decirte que no al salario mínimo, te van a dar un bono con el objeto de decirte que no a otra cosa. Entonces, ¿cómo te sales de eso? Yo soy partidario de usar bonos cuando tú tienes una crisis económica como la que teníamos en el 2009. Era lógico llegar y usarlo como un instrumento paliativo en ese instante. Yo me lo compro ese punto, pero llegar y estar subsidiando el gasto corriente en épocas que no tienes esa crisis es un profundo error, y lo que hace es distraer grandes cantidades de recursos que podrías estar haciendo para inversión neta. Y ese es el mal que se está haciendo en esta época electoral. Faltan 12 minutos para las 11 de la mañana, matinal del Twitter Café.
matinal del Twitter Café Sabatino. Estamos conversando con el candidato presidencial Tomás Jocelyn Holt y con el diputado por la provincia de Marga Marga, Marcelo Chilin. Estamos en contacto con el notero ciudadano Gustavo Pagorn, quien tiene diálogo con la ciudadanía. Gustavo, ¿dónde estás y con quién estás, Gustavo? Mauricio, me encuentro acá en la Plaza O'Higgins, en la Feria de Antigüedades y Libros de la Merced, especialmente acá, particularmente en la pérgola de la feria, y me encuentro con la señora María González, que ella tiene digamos problemas, me contaba sus problemas damnificadas del incendio de Rodelillo, y quería consultar acerca al diputado y al candidato en la siguiente pregunta. Señora María. Mire, lo que yo necesito saber, que es algo que está en todos los centros de acopio, que las personas encargadas y gente municipal con camionetas, que yo los he visto, se llevan lo mejor de lo mejor y nos dejan lo último. ¿Cómo se puede arreglar esa situación? Señora María, yo creo que lo que tiene que hacer es hablar con algún concejal para que ejerza sus facultades fiscalizadoras, tal vez la señora Paula Quintana u otra, y también escríbale al alcalde o vaya y haga uso del libro de reclamo que tiene la obligación legal de tener toda repartición pública, desde luego las municipalidades, y haga ver esto, de que hay un descreme de la ayuda que llega a ustedes y que, los que la reciben y la organizan se quedan con la mejor parte y le dejan a los auténticos beneficiarios lo peor. Mire, eso lo estamos viendo hace tiempo, estamos denunciando, hemos hablado con los concejales y nadie hace nada. Todos están conscientes de esta situación. Bueno, de pronto su participación aquí en el Twitter Café los moviliza. ¿Usted cree? No. Igual yo le voy a hablar a la señora Paula Quintana, que es la que tengo más a la mano para hacerle ver la situación que usted nos denuncia. Ya, ojalá. Ya, gracias. Pero igual hágalo usted, no confíe todo a sus representantes. Mauricio. Sí, Gustavo, dime. También me encuentro con la señora Morales. ¿Sí? Y ella tiene preguntas acerca de la salud. Me contaba que lleva 7 años sin que reciba una operación por parte del hospital. ¿Cuál es su nombre, señora Leticia? Señora Leticia, cuéntenos, pregúntele ahí al diputado o al candidato. Ya, resulta que yo me enfermé de la rodilla en 2005. El 2007 recién me mandaron al especialista y de esa fecha que estoy esperando operación. Me quedaron de llamar a la casa y todavía no pasa nada. ¿Y usted ha vuelto a consultar en el hospital donde la vieron? Sí, cuando salió esto de mañana, que iban a estar operadas las AUG y las no AUG. Sí. Fui, y hasta aquí no pasa nada. ¿Pero quién le dijeron la última vez que fue? Que me iban a llamar, siempre que me van a llamar. Y o sea, le dijeron que la iban a llamar con letra chica. Seguro. Bueno. Tomás Jocelyn Holt. Lo que ocurrió cuando se anunció el fin de las listas de espera de auge fue falso, no fue correcto, y se demostró por lo siguiente, porque se cambiaron las listas de espera de auge por listas de espera no auge, aumentaron por secretaría, y el Contralor se dio cuenta de esa realidad y lo reclamó, y dijo, mire, no corresponde llegar y dar por cerrado eventualmente unas listas que no están terminadas. Es mucho más estructural y requiere algo más que una cosa por secretaría resolver el tema de las listas de espera. Pero yo quiero decir una cosa de por qué está ocurriendo esto también, Yo creo un sistema mixto de salud. Eso quiere decir eventualmente que lo que es FONASA y lo que es sector público salud debe funcionar con criterios públicos, y el sector privado salud puede llegar y cubrir eventualmente seguros privados. El error que se hizo aquí con el auge eventualmente fue creer de que un plan básico salud iba a llegar y darle cobertura adecuada a la población en todo el resto de la gama. Hoy día la presión es por tratar de incorporar cada vez más enfermedades al auge, y de esa manera vamos a volver al sistema antiguo de tratar de tener una cobertura media eventualmente de lo que debería ser una cobertura completa. Hay personas en el país que no dan para tener un seguro privado salud. Los sectores más pobres del país realmente no quedan bien cubiertos con ello. Pero eso exige tener FONASA funcionando bien, con umbrales adecuados, haciéndose cargo de la siniestralidad completa. Ustedes vieron que Ricarte Soto hizo una marcha por los medicamentos hace unas pocas semanas atrás. Yo fui a esa marcha porque creo que él está poniendo el dedo en la llaga de lo que es un problema de cobertura respecto de gastos que en realidad están fuera de los planes básicos de salud y que ni siquiera el sector público o privado los cubren bien. Si uno tiene un sector
sector de FONASA que debería llegar y cubrir los enfermos de sus beneficiarios, los tiene que cubrir completamente, no a medias, no por un plan básico, sino que por un plan máximo, por así decirlo. Y a los otros tenemos que llegar y lograr de que sus coberturas de seguro eventualmente puedan llegar y dar por lo que las platas les pueden llegar y rendir. Esa discusión hoy día me hace diferenciarme de personas que dicen que tengamos un solo plan o seguro de salud para todo el sector público-privado, como Andrés Velasco y otros. Yo discrepo de él en ese punto, y eso también me lleva a mí a llegar y decir, ojo, cuando un candidato propone más médicos al sistema público, ojo, vayan a las postas, vayan a los centros públicos de salud, y en realidad los médicos no están atendiendo nomás, no cumplen horario. Antes de aumentar las plantas, yo lo que pretendo hacer es que FONASA funcione bien. El único de los 3 gobiernos de la concertación que entendió esto bien, voy a decir algo que me van a retar, fue Frey. Frey hizo que FONASA, pero se peleó con los médicos en esa oportunidad, igual que el presidente Elwin, que se pelearon con efectivamente los médicos y con el personal de urgencia. Hay que saber enfrentarlos a ellos, pero en el fondo, si uno tiene un cuento, aquí hay una especie de conspiración entre las ISAPRE, los médicos, y al mismo tiempo algunos en el Congreso, que no es el caso de Marcelo Chilling, pero sí el caso de Guido Girardi y otros, que en el fondo actualmente no tienen interés de tener un FONASA eficiente. Y aquí lo que hay que tener es un FONASA eficiente para que de alguna manera recapture estratos que se han ido a las ISAPRES para mala cobertura, y yo eso pretendo llegar y resolver. Matinal del Twitter Café Sabatino, son las 11 de la mañana con 1 minuto. Recuerda el teléfono de la radio 296-3795. Seguimos con nuestro matinal de Twitter Café. Es una presentación de Hotel San Martín de Viña del Mar, el epicentro donde nace la noticia, y Nescafé, 75 años de vida. Matinal del Twitter Café Sabatino. Diputado Marcelo Chilling, el tema de la salud que escuchábamos desde las calles del plan de Valparaíso, Plaza O'Higgins, una vecina muy preocupada por este tema que es el reflejo de lo que siente gran parte de la ciudadanía. Diputado Chilling. Sí, bueno, como decía Tomás, en el tema de salud hay un ingrediente importante que es el comportamiento del personal. Él lo centraba en los médicos, pero tal vez se pueda hacer extensivo al conjunto de las personas que prestan servicio en estas instituciones. Ahora, esto supone un cambio de cultura organizacional, pero también un cambio de las condiciones en que se desempeña el personal, porque que los médicos están, pero están ausentes. ¿A qué se debe eso? Bueno, porque hay una incitación a que no pierda el tiempo ganando poca plata en el sector público y aproveche lo que le da el sector privado. Hacen el cuento de la chaqueta colgada. Ustedes saben el cuento de la chaqueta colgada. En la oficina las chaquetas colgadas que están todos trabajando. Exactamente, pero mientras la chaqueta está colgada están atendiendo en un consultorio particular, en su clínica privada, en fin. Ahora, junto con esto yo creo que hay que alterar las bases sustantivas de cómo está organizada la salud en el país, porque mire, en un problema somos todos iguales. En educación uno puede decir, yo soy católico, quiero mandar a mi niño a un colegio católico, yo soy judío, lo quiero mandar al colegio hebreo, yo soy alemán, lo quiero mandar al colegio alemán, ya, puede ser. Pero en la salud sí que somos todos iguales. Y aquí ocurre que no somos todos iguales. Por ejemplo, la ISAPRE, el señor Mañalich nos dice que mandó un proyecto para regular los abusos de la ISAPRE. Y nos manda un proyecto, primero, que mantiene la preexistencia, que esto, que si usted tiene males anteriores, lo castigan por eso, o no lo aceptan simplemente. Mantiene un IPC que, fíjese, es como el arancel de referencia. O sea, subió la salud según el IPC, pero no es obligatorio, que el reajuste solo puede hacer lo que dice el IPC de la salud, sino que usted lo puede ajustar a como le dé la gana, igual como hacen las universidades privadas con el arancel de referencia. Mantiene las diferencias entre niños, mujeres en estado fértil, adultos mayores y las hombres en condiciones de trabajar. Entonces, claro que se lo rechazamos, pero lo que él no dice, porque este es un gobierno mentiroso y él no se escapa de esa característica, es que se lo rechazamos porque no resolvía los problemas de los beneficiarios. Si la ISAPRE no es para ganar plata, es para dar salud. Ahora, si además le deja una ganancia, bueno, está bien, pero aquí el solo interés es ganar plata, y por eso se le rechazó.
No porque no estemos de acuerdo con que se eliminen las preexistencias, ni exista el IPC y que este sea obligatorio, no que es discrecional para la ISAPRE hacer o no lo que dice el IPC, y porque mantiene las diferencias entre los usuarios. Tomás Jocelyn Holt. Mira, Marcelo acaba, al principio insinuó el problema principal de diseño que tiene este tema. Los médicos son los mismos, y la verdad las cosas es que las prestaciones son variables en el sistema público y el privado. Y nadie puede llegar y tener una adecuada comprensión de cuáles son los planes homologables en un sistema a otro. Bueno, incluso cuando yo elijo el tema del GES y el auge, porque el GES, el auge en las ISAPRE, lo que quiero llegar y reforzar es que nadie tiene derecho, si que uno le viene una enfermedad catastrófica, a elegir médico, que es lo que nos vendía en el sistema privado para poder elegir médico, ¿no? O para elegir prestador. Si ustedes tienen una enfermedad catastrófica que requiera GES, no va a poder ni elegir médico, ni elegir efectivamente prestador. Entonces, la pregunta que uno lleva eventualmente es que ¿por qué motivo nos vendieron este esquema? También Marcelo dice una gran verdad. Las ISAPRE las creamos con el objeto de dar salud, no con el objeto de que se convirtiera en un negocio financiero, y hoy día es un negocio financiero. Entonces, lo que hay que tratar de alguna manera de entender es cómo volvemos a una lógica básica de esto. Lo único que se me ocurre es tener un sistema mixto que de alguna manera identifique bien el tipo de usuario. O sea, repito, FONASA probablemente no va a poder estar todo Chile en FONASA, pero sí va a estar las personas que nosotros podemos preidentificar como que no dan para un seguro privado, que no son pocas, ¿eh? Cuando uno parte supuesto que el 60% del país gana menos de 600.000 pesos al mes, efectivamente uno llega a la conclusión de que en realidad estamos hablando de un segmento importante chilenos. Eso no les va a gustar a las ISAPRE porque van a perder un segmento de población a la cual quieren llegar y capturar, pero mala pata, por así decirlo. Y eso significa en la práctica sacarlas de una lógica de seguro, de cobertura, porque hay más de 3.000 planes, o sea, es para enredar a cualquiera, y en realidad las personas van a terminar siempre frustrándose, por así decirlo. Lo que se requiere es que también FONASA opere bien. No es simplemente pedir plata para llegar y justamente cubrir enfermedades, sino que tiene que haber criterios de gestión adentro de ello. Pero eso no lo quieren las ISAPRE. No, lo que no lo quieren las ISAPRE tampoco lo quieren los médicos. Y por lo menos entendamos que aquí las luchas de poder son de todos, ¿eh? Aquí se requiere ser justo, por así decirlo, identificar el tema bien. Yo el otro día tuve en una comida con Felipe Bianchi, que había hecho una nota el día anterior con respecto al Sótero del Río, que las personas hacían largas colas para llegar a esperar médicos que no estaban atendiendo. Si no cumplen horario, no se lavan las manos. Hace poco hubo una infección en la posta central justamente por el hecho de que simplemente no se lavan las manos. Y no se los lavan. Entonces, ¿quién levanta la voz por eso? Solamente las personas que después quedan nada, porque falta autoridad, falta capacidad para llegar y resolver el tema. Entonces esto es cultural. Afecta a todo, porque esto es como una especie de club. Uno pregunta ¿por qué tienen tanto poder algunas unidades médicas dentro de los hospitales públicos? Simple, porque la tienen. Porque es más poderoso ser jefe de una unidad que ser el director del hospital. El director del hospital es un monigote dedicado a la administración. Son los directores de las unidades, los verdaderos duques, los zares del sistema, y que en el fondo ellos se granjean efectivamente condiciones especiales que nadie tiene derecho a llegar y monitorear. Bueno, meterse en la cocina de eso es parte de cómo llegar y tener una salud pública que funcione bien. Si alguien quiere llegar y hacer un alegato en contra de la salud privada, tiene que también dar buena gestión, estándares de satisfacción del usuario que sean acorde eventualmente con una salud que se dice pública de calidad para todos los chilenos. Eso también es poner lucas, lo mismo que pasa con el sector de educación. Si tú te quieres llevar a lo mejor al sector de educación, tienes que pagarles bien. Sí, pero lucas y gestión, pero no vas a resolver, no nos perdamos. Mira, hoy día la fuga de médicos, el sistema privado no lo va a resolver simplemente con lucas, porque es un problema de tiempo. Entonces trata de cambiar. ¿Ustedes se acuerdan del Hospital de Salvador? ¿Por qué ha costado tanto cambiarlo lugar? Porque todos los médicos que están atendiendo en El Salvador tienen sus consultas alrededor. Esa es la parte del problema del Hospital de Peñalolén. Esa es la parte de los problemas de llegar y trasladar. Es una cultura profesional que le cuesta eventualmente adaptarse a cambios. Entonces, lo único que estoy tratando de decir, tiene razón Marcelo, va a haber mayor inversión en este tipo de área. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero no la puedes hacer si que simplemente dices, mira, si esto es solamente un problema de plata, porque no lo es. No, estamos de acuerdo en eso, Tomás, estamos de acuerdo. Yo te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con lo que hemos venido conversando y es súper práctica. ¿Reuniste las 35.000? Estoy en 32 y son 37. Qué bueno que le pregunta a Marcelo Chiren, aquí está arroba Chenarubona, dice, Meo tiene el PRO, le pregunta a Tomás Jocelyn Holt, París, 43 firmas. ¿Usted cómo piensa estar en la papeleta que tiene? No creo que Franco tenga las 43.000 firmas, yo lo pongo en duda, porque el mismo día que se votó la acusación en la Cámara, que yo estuve con Marcelo ese día aquí en Valparaíso,
Franco salía en el Mercurio diciendo que tenía 10.000, esa misma noche CNN lo publicó con una entrevista de él diciendo que tenía 25.000 y 2 semanas después dice que tiene 43.000. Eso es parte de una estrategia de marketing que además pone en duda la recolección de firmas de todos los demás. Yo he venido 2 años recolectando firmas y puedo decir con responsabilidad que con muchas vicisitudes tenemos 32. ¿Cuál es el plazo para...? El 19 de agosto. Y hay tiempo. Cuando se inscriben todas las candidaturas. Claro, y lo que pasa hay que depurarla. Lo que sí le puedo decir a los demás es de que ¿por qué tengo 32.000 firmas? Porque en realidad en enero y febrero fue el grueso del aporte, que ahí obtuvimos 20.000 firmas en esos 2 meses de verano, que me sorprendió mucho, y después por trabajo voluntario, más que nada. Eventualmente de marzo a esta fecha disminuyó la velocidad, pero hemos logrado 12.000 firmas más. ¿Puedo hacer otra pregunta, la que tú quieras, José Tomás? Sí, Mira, claro. la señora Bachelet distingue su propuesta por nueva constitución, cambios políticos, especialmente el binominal, reforma tributaria para financiar la educación gratuita, mejoras en salud con algunos puntos específicos. ¿Cómo distinguirías tú tu propuesta al país? No, si me preguntan, yo quiero superar el pasado, hacerse cargo del malestar y convencer a una generación joven de menos de 35 años que tiene la llave para una nueva legitimidad. Pero si me hablas de los ejes de un programa, ¿sí? Los temas son los mismos. Es educación, es el tema de una reforma política, es reforma tributaria. Yo no creo que nadie... una eventual segunda vuelta tú vas a terminar apoyando a Michelle Bachelet o ella a ti. No, voy a explicarlo al revés. Si yo no pasar la segunda vuelta, no voy a cometer el error de Marco. Marco, 1/3 de su votación votó por Piñera. Entonces, al llegar y participar y creer de que pueden dosar votos en una segunda vuelta, comete un profundo error. Porque además elimina lo que es una ventaja de la primera vuelta, eventualmente de llegar y trabajar un voto blando que es cruzado y transversal. Yo no creo que un candidato es clave eventualmente, si es que la elección me hace a mí eventualmente no participar de la segunda vuelta, no voy a participar llegando induciendo eventualmente el voto a nadie, no lo voy a hacer, y creo que eso también va a pasar, sobre todo para las personas que creen que Bachelet ya está ganando, por así decirlo. Si ella no ganara, estaría tan sorprendida que probablemente le bajaría, yo creo que en un entorno de esa naturaleza, un nivel de reacción tan inexplicable que quedarían un poco perplejos. No creo que reaccionarían, como dice Marcelo, muy rápidamente, porque es lógico, no se esperaban ese tipo de resultados. Pero a la inversa... O sea que los automatismos de la democracia republicana francesa no se dan en Chile. No, y no se dan a veces, ¿por qué? Porque por una razón muy simple, porque aquí está ocurriendo algo que no ocurrió nunca antes. Tienes 2/3 del país que está súper líquido. Entonces, yo lo que creo que hay que tratar de lograr es armar una nueva legitimidad. Creo que los sectores progresistas de los cuales yo era parte, o que me podría haber sentido culturalmente parte de ese mundo, hoy día estén apostando a volver para atrás, los vuelve muy defensivos. Y los vuelve, yo creo que mucha incapacidad para llegar y captar el momento que viene para adelante. Yo creo que es otra la lógica que efectivamente está dominando ahí. Eso es lo que yo he conversado fuera de micrófonos con Marcelo en buena, pues somos amigos. Yo le tengo mucho cariño y respeto al mismo tiempo lo que hace. Además, es recíproco. Yo sé, y yo lo sé, y somos amigos. Y además él ha sido diputado por una zona en donde antes era Juan Busto, a quien yo lo reconocí siempre como una de las personas que yo más quise, no solamente en la Cámara, sino como profesor universitario en la etapa previa, porque era penalista, autodidacta en alemán. O sea, su familia y la mía fueron amigos. Él estudió con los hermanos de mi mamá en el colegio desde chico. Entonces, para serte sincero, me sale muy difícil tener una disputa política de diferencias ácidas eventualmente entre nosotros. Lo que yo quiero tratar de aprovechar esa amistad para conversar cosas cándidamente entre nosotros, en buena. Entonces, ¿qué me pasa? Yo lo que siento en este momento que el mundo al cual yo pertenecí históricamente, que es la Concertación, no tuvo la madurez suficiente para entender el significado de la derrota del 2009. Y creo que esa todavía no ha cristalizado esa madurez. Pero tú te apartaste antes del 2009. Sí, bueno, gracias que me lo reconozca. Hay gente que dice que esta cosa ocurrió solamente hace poco nomás. Yo me aparté antes. No, pues no es por agredir. No, y me aparté antes, pero más allá que me aparté antes, yo creo que estas cosas ocurren cuando ocurren, pero lo importante es que entendamos que no le podemos estar ofreciendo en una coyuntura como esta, que los temas, como hablábamos un minuto atrás, son los que son: educación, reforma tributaria, una reforma política, la diversidad, que es un tema que yo quiero llegar a introducir bien en esta vuelta, de minorías sexuales, regionales, religiosas, étnicas y al mismo tiempo inmigrantes en Chile, ser capaces de llegar a identificar un Chile diverso como una oportunidad para identificar una identidad nacional, cosa que nunca hemos hecho en el pasado. Pero esos temas, para darle credibilidad que vamos a atacarlos bien, requiere otra lógica. Entonces, esa otra lógica requiere candidez, porque es muy difícil gobernar el país. Hay gente que en el torno Bachelet te dicen en privado: mira, si ella llega a ganar el día siguiente, este gobierno va a ser muy difícil de manejar. Estamos eligiendo un gobierno no solamente para ocupar cargos, estamos eligiendo un gobierno con el objeto de resolver problemas, y para resolver estos problemas se requiere otro tipo de forma de construir liderazgo, apegarse a la gente, aproximarse, escuchar, y eso es lo que he hecho de menos de mis viejos amigos eventualmente, como Marcelo y otros, que comprendan que ahí va la beta del trabajo de los próximos años.